congratulations. Hola, soy Javi, argentino viviendo en Wisconsin. Por acá es mediados de abril y está terminando el invierno. Hace poco llegó la oportunidad de tener mi primer velero y estoy trabajando en los preparativos para poner el agua dentro de poco. Te muestro. Hoy pasó una semana desde el último video que filmé donde encontré esa fisura en el casco alrededor de uno de los soportes que está sosteniendo el barco y hay algunas novedades. Hablé con Scott. Scott es el dueño, el presidente de la marina, de Riversend Marina, que es la marina donde está ahora el barco, y la verdad que se portó súper bien, muy amable, muy atento. Me propuso para vernos al otro día y vimos el barco juntos y me dijo que me iba a dar una mano. Enseguida también me pasó un plan de trabajo que está súper interesante porque la verdad es que es algo que es nuevo para mí. No sabía bien cómo lo iba a encarar ese proyecto y al día siguiente ya empezó con los preparativos, inclusive movió el barco del lugar y creo que ya están trabajando en eso. Durante la semana estuve yendo a la oficina y no tuve oportunidad de ir a ver el barco. Así que hoy que es sábado voy a aprovechar para dar una pasada y ver cómo vienen esos trabajos que están haciendo. No creo que estén trabajando hoy, pero igualmente voy a poder ver seguro qué es lo que hicieron. También hoy tengo las velas en la velería, que antes de que empezara el invierno las dejé para que las limpiaran y hicieran algunas cosas que quería. Y hoy voy a pasar por ahí para pedirles que pongan estas lanitas o catavientos, así quedan listas para la temporada. Ahora llegamos a la velería a ver a Chris. Chris no está. Chris no está. Bueno, vamos a seguir a la marina. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got along. Día espectacular hoy. Estoy yendo a donde suele estar mi barco y ya estoy viendo que no está, porque se lo llevaron. Miren, en este espacio estaba y ya se lo llevaron. En esta época ya están todos trabajando en los barcos para tener todo listo para la temporada. Acá está el mío. No, ese no. Ese. A ver. Bueno, para empezar ya cambiaron, pusieron más soportes que antes. Hay 4 ahora de cada lado. Y se ve que los cambiaron de lugar para que haga presión sobre lugares diferentes. Acá estaban las rajaduras. Súper curioso. Por lo que me dijo Scott en el correo que me mandó con todo el trabajo que iba a hacer, estas fisuras las rellenaron con resina epoxi antes de levantar el barco de la estructura para que esta parte no se deformara y se mantuviera bien en el lugar. También arriba del barco, o sea del lado de adentro donde están estas fisuras, pusieron unos tabiques para mantener toda la fibra en la posición. Una vez que estaba todo eso hecho, recién ahí lo levantaron y lo pasaron a estos soportes donde está ahora. Por lo que yo entendí, ahora que la resina ya está seca en estos lugares, lo que van a hacer es
cavar acá hacia adentro, sacar todas estas primeras capas, inspeccionar la fibra de vidrio adentro para ver cómo está estructuralmente y después rellenar con fibra de vidrio si hace falta o con resina, y después ya con eso quedaría listo para pintar. Y otra cosa que estoy viendo que me entusiasma es que con este trabajo que hicieron de rellenar las fisuras antes de levantarlo y cambiando los soportes de lugar, el barco ya recuperó la curvatura original, la forma original, así que eso está buenísimo, de los dos lados. Traje también la garrafa para instalarla de nuevo. La garrafa va en este gabinete que está en popa, y cuando la saqué vi que había agua ahí en el fondo, todavía hay agua. Si bien tiene un desagote esto, es posible que, como está el barco ahora arriba de los soportes, no tenga la inclinación necesaria para que drene ese agua. Tiene un agujerito que sale para afuera y drena. Y ese agua que está ahí empezó a oxidar la base de la garrafa. Lo recomendable para los barcos es que las garrafas sean de aluminio, porque no se oxidan. Pero la verdad es que son carísimas. Y bueno, el dueño anterior tenía una garrafa normal de metal y con el tiempo y el agua que se acumuló ahí se fue oxidando. El óxido en los barcos es una fiaca porque, sobre todo en los barcos de fibra de vidrio, las manchas de óxido en la fibra de vidrio no salen y se manchan muy rápido y muy fácil. Lo que hice entonces fue llevarme la garrafa a mi casa para limpiarle el óxido, como ven en este video, y repintarla con pintura convertidora de óxido. Una de las cosas que quería hacer hoy, y va a ser súper rápido, la verdad, es instalar este aparatito. Este es un aparato que se conecta al circuito de los instrumentos del barco y genera una señal de Wi-Fi. La realidad es que esa señal de Wi-Fi no tiene internet como tal, sino que la función que cumple es generar una red a la que yo me pueda conectar desde un teléfono, una tablet o una compu y poder ver todos los instrumentos en vivo desde cualquier dispositivo. Entonces yo estando acá abajo o estando arriba quizás, pero no con los instrumentos a la vista, puedo estar continuamente monitoreando de dónde viene el viento, la profundidad y un montón de datos más del barco y de la navegación. Sobre todo eso está bueno para cuando uno está acá adentro y quiere tener alguna información de lo que está pasando afuera. Así que voy a instalar esto y no creo que lo pueda probar hoy porque todavía tengo las baterías desconectadas. Había desconectado las baterías antes de que empezara el invierno para protegerlas y también para que no se drenara la carga. Y todavía no las conecté, así que seguramente eso lo haga dentro de algunas semanitas. El aparatito es este. Y viene con este cable para poder conectarlo a la red donde están los instrumentos. En este barco los instrumentos están en popa y ahora tengo todo desarmado, pero bueno, esto va todo tapado y acá arriba van unos colchones. Y en esa puerta que está allá, y se va a ver muy oscuro porque no hay luz acá atrás, puse el celular ahí para que se viera un poco, pero acá atrás es como un panel de acceso a alguno de los sistemas. Este que se ve acá es el timón y este es el cable de acero que va conectado a la rueda con el que se gira básicamente. Acá hay algunos sistemas de escape de aire, mangueras de agua. Ese es el tanque de gasoil y bueno, hay un calentador de agua. Este es el cargador de la batería y bueno, hay un poco de todo. Esto que está acá específicamente es la red de todos los instrumentos del barco. Lo que voy a hacer entonces es sacar este último botoncito, espero que se vea. Voy a sacar este último botoncito, voy a conectar el cable acá y agregar este aparatito que traje. Vamos a ver. Bueno, lo que era simple no es tan simple, está un poco trabado. Entonces en esta otra punta voy a conectar el aparatito que traje. Va rosca. No lo voy a poder conectar. Son macho y macho, así que voy a tener que conseguir un adaptador. Volví a lo de Chris, me llamó recién por teléfono.
don't know, but the pain I love can't bring. From the way that love can't sing. But I'll try to make it understand. Hoy pasó una semana de... Nuevo fin de semana, vinimos a ver los avances en el barco, cómo viene todo. Acá está el arreglo que hicieron. Está curioso que pusieron una silla. No sé cuál será la función de esa silla ahí. No creo que esté sosteniendo el barco. Y aparentemente está en contacto con la reparación. Que por cierto, quedó muy bien. Creo que falta lijar nada más, pero está súper bien, quedó muy bien. Estoy contento con eso. Y no sé qué será la silla. Sí, a lo mejor para ver cuándo se seca la pintura o algo así, no lo entiendo. O es para que me siente. Por aquí, señor. Pero todo quedó muy bien. Conseguí un enchufe y un cable. Así que voy a lijar esas reparaciones que hice el otro día. Estas es solamente un poco para que quede al ras del casco. Let's go. Algunos barcos los guardan ahí adentro durante el invierno, que está más protegido del frío y la nieve, pero es más caro obviamente. Y entonces, como la altura es limitada, sobre todo los veleros por el mástil, le sacan los mástiles durante el invierno y los guardan acá, los dejan afuera. Miren, estos mástiles tienen entre 10 y 20 metros, quizás más, depende. Altísimos. Ya estoy en Milwaukee, en el South Shore Yacht Club, que es en el club donde generalmente va a estar en el barco durante la temporada. Y hoy vine a un evento que hace el club una vez por año, que se llama Crew Search. Y el objetivo es conectar a gente que busca barcos y barcos que buscan gente, tanto con experiencia como sin experiencia, y para correr o para pasear. Así que está buenísimo. En varios lados del mundo vi que lo hacen y me parece que es súper interesante. Inclusive esa es la manera que yo encontré para conectar con gente cuando llegué. Así que está buenísimo. Y esta vez me encuentro con unos amigos y barcos con los que ya estoy corriendo y mucha gente que conozco, así que está bueno para venir como evento porque siempre hay gente conocida. Yeah, the rest of us we drink. Yeah.
think it's Sister Bay. Sturgeon Bay. Yeah, Sturgeon. Si todo sale bien, la semana que viene va a estar listo el fondo del barco para empezar a pintarlo. Nos vemos en el siguiente.